Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no le reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más que de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla de la red, repleta de pescados grandes. Eran 143 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta a mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesus le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te llevarán a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Vamos a invitar a los niños, pasen al frente, por favor. Si quieren, pásense para acá, que no los voy a regañar. Nomás quietecitos. Los que están en la puerta, ¿cómo ven si me abren la otra puerta para que entre airecito? Ábranme las puertas si pueden y están en la orilla. Siéntenseme ahí, por favor, chamaquitos, ahí los que puedan. Al cabo, ustedes a su edad, uno se sienta en el piso y no pasa nada. La primera lectura hoy habla de que les prohibieron a los discípulos hablar en el nombre de Dios, hablar el nombre de Jesucristo. Y los mandaron traer los del Sanedrín y los azotaron. ¿Qué quiere decir azotar a una persona? Los golpearon. ¿Cuál era el delito de los apóstoles en ese tiempo? El delito de los apóstoles era predicar el nombre de Jesucristo. Imagínense si ahorita todo el mundo predicara y hablara el nombre de Dios y fuera delito, ¿a cuántos de ustedes y a mí nos tuvieran que golpear? Vivimos en un país, gracias a Dios, de libertad de credos, donde cada quien cree lo que quiere, cree en lo que quiera y debe de respetarse. Qué bueno que nuestro México es un país de libertad de credos, ¿no creen ustedes, señores? Cada quien cree en lo que quiere, como quiere. El problema es que ahorita yo tengo muchas comadres y compadres de otras sectas que no les gusta que los católicos tengamos esta fe y por eso van a sus casas a decirles que están mal o que estamos mal. Debe de haber un respeto.
En los Hechos de los Apóstoles dice que a los apóstoles les dieron una tranquiza porque predicaban el nombre de Dios. Los mandaron llamar y les dijeron: les hemos prohibido predicar el nombre del nombre de Jesucristo y ustedes no han parado de hacerlo. Por no hacerlo les vamos a dar unos trancazos. Les dieron unos trancazos y luego dice que los soltaron. Y fíjense lo que dicen los Hechos de los Apóstoles. Dice que ellos se retiraron del Sanedrín bien golpeados ya, felices por haber padecido aquellos ultrajes en el nombre de Jesús. Estaban felices porque los habían golpeado. A veces nosotros no aguantamos nada. Con un desprecio, con una mirada, con un mal momento nos agüitamos, nos ponemos mal y ya no queremos saber nada a veces de Dios, ¿no? Nos regañan. Muchos de ustedes a veces tienen que venir a misa casi a escondidas de su marido o a escondidas de un hijo que no quiere que la mamá venga a misa. ¿Sí o no les pasa, señoras? Ya no solamente los hijos están felices porque no vienen ellos. Ahora no quieren que venga ni la abuela, ni la madre, ni la esposa, ni la hermana. Bonitas se van a ver ustedes, o bonitos se van a ver si le hacen caso a los hombres antes que a Dios. Dice que se retiraron, imagínense, después de que les dieron unos chanclazos por predicar la palabra de Dios, por predicar el nombre de Jesucristo, ellos se retiraron felices. Y así es la cruz de Cristo. Toda persona, escúchenme muy bien, toda persona que se ubique en el misterio de Cristo y que lo quiera seguir, se tiene que preparar para los trancazos, para los chismes, para las habladas, para las persecuciones y para todo lo que viene. Porque no hay Cristos facilitos. ¿Qué es más bonito, venir a misa o no venir? No, es cierto. Si yo les digo vamos al cine o vamos a misa, se largan al cine. Estoy seguro de eso. Porque el camino de Dios implica esfuerzo. Implica esfuerzo. Si a sus papás yo les digo, vamos a misa o vamos a una fiesta, ¿a dónde van? A la fiesta. A la fiesta, claro. Porque queremos un Cristo sin sufrimiento, sin dolor, sin tristezas, sin nada. Muchos católicos andan muy mal, porque el que se dedica y el que busca a Dios se tiene que preparar para los trancazos que les dieron a los apóstoles, solo por predicar la palabra de Dios. Vamos al Evangelio, ¿qué les parece? La segunda lectura está buenísima, pero si me meto ahí ya no voy al Evangelio. El Evangelio de San Juan, capítulo 21, aparece Jesús por tercera vez. A ver, Jesús ya no está en la cruz, Jesús ya resucitó de la tumba y anda con los apóstoles. Dice San Juan que esta es la tercera vez que se les aparece. Pero aquí ya no se aparece en Jerusalén, las otras dos se apareció a Jerusalén. ¿Quién me dice las otras dos que se les apareció a los apóstoles? ¿Con quién fue? A ver, ¿quién me dice, señores? Una, a María Magdalena cuando le dijo, Rabuní, maestro. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que le dijo, Rabuní, eres mi maestro. ¿A quién más se le va a aparecer el maestro? A los discípulos que venían ¿de dónde? De Maús. ¿Se acuerdan que hay un canto que dice? Por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo. Bueno, pues no sabían que era Jesús, estaban medios perdidos. Pero era Jesús. Y esta es la tercera vez. Pero ¿dónde se le va a aparecer? Dice que en el lago de Tiberíades. ¿Qué hay en un lago? ¿Qué hay en un lago? Lanchas, peces. Entonces Jesús se les va a aparecer en un lago. Pero no lo veían bien, dicen que lo veían como 100 metros. Los apóstoles andaban pescando porque tenían que comer de algo. Andaban pescando. Y dice que no pescaron nada, pero aquí viene algo muy interesante. Andaban 4. Y dice que que Pedro les dijo, voy a pescar. A ver, el que toma la iniciativa para pescar es Pedro. Y más adelante, Jesús le va a hacer 3 preguntas a Pedro. ¿Quién me dice las 3 preguntas? ¿Qué preguntas le va a hacer a Pedro? Jesús. Jesús casi a nadie le pregunta nada, pero a Pedro le va a preguntar 3 veces lo mismo. ¿Qué le va a decir Pedro? Díganme los grandes, si los chiquillos no saben, están dormidos en misa. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Sí. ¿Me amas, Pedro?
3 veces le va a preguntar a Pedro. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué no le preguntó a Juan, que el discípulo amado? Ahí estaba, dice que estaban, fíjense, ¿quiénes estaban ahí? Estaba Tomás, llamado el gemelo, el que le va a decir que si no ve las llagas y mete los dedos no va a creer en él. Dice que ahí estaba Tomás, así le decían el gemelo, pero era Tomás. Estaba, ¿quién otro? Natanael, los hijos del Zebedeo y 2 discípulos más. No sabemos quién más estaba, pero ahí andaban 4. Le va a preguntar nomás a Pedro. ¿Por qué no le preguntó a Tomasito y le dijo, a ver, Tomasito, ¿me amas? A ver, Juan, ¿me amas? A ver, Natanael, ¿me amas? A ver, Santiago, ¿me amas? ¿Por qué le va a preguntar nomás a Pedro? ¿Y por qué 3 veces? ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué le preguntó a Pedro? ¿Porque lo negó? No, están mal. No, por eso no le preguntó. Porque Pedro es la cabeza de la iglesia. Y lo estaba cuestionando y le dijo, Pedro, a ti te entregué la iglesia. ¿Me amas más que estos, Pedro? Fíjense, ahí estaban los otros. ¿Cómo se habrán sentido los demás? ¿Me amas más que estos, Pedro? Y le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Segunda vez, tú sabes que te quiero. Tercera vez, Pedro se puso triste. Pedro se puso triste. ¿Por qué se puso triste? Porque decía, Señor, pues tú sabes que te quiero. Y luego Jesús le va a decir algo maravilloso. Y aquí es donde los hermanos separados o no entienden o se hacen. Le dice, apacienta, ¿a quién? A mis ovejas. ¿Quiénes somos las ovejas? Nosotros. Ustedes y yo también soy oveja. Apacienta mis ovejas. ¿Quién es el primer papa de la Iglesia Católica? A ver, el primer papa. ¿Quién es el primer papa? Ahorita se llama Francisco, pero el primero, Pedro, que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba Pedro? No, estaban dormidos en misa. Simón. Y le va a decir, ya no te vas a llamar Simón ahora, te vas a llamar Pedro. A partir de ahora, Pedro. ¿No? Por eso, el primer papa de la Iglesia Católica se llama Pedro. Los hermanos separados dicen que los católicos hicimos a Pedro el primer papa. Están perdidos. El que lo hizo papa, ¿quién es? Cristo, exactamente. Aquí están estas 2 citas, no se les olvide. Capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Hoy, cuando le dice, Pedro, ¿me amas más que estos, Pedro? A ver, otra vez, Pedro, y otra vez. Apacienta mis ovejas. Las ovejas no son de Pedro. Las ovejas no son de Arturo. Las ovejas no son de ningún sacerdote, ni de ningún obispo, ni de ningún cardenal, ni de ningún papa. Las ovejas son de Jesús. Todos somos ovejas del Señor. Somos el rebaño de Cristo. Los sacerdotes, los obispos que estamos aquí, somos pastores. Pero el dueño del rebaño, ¿quién es? Cristo, exactamente. El pastor cuida el rebañito, pero a veces no es el dueño. El dueño es Jesús. Pero Jesús quería saber que Pedro no se fuera, discúlpenme la palabra, no se fuera a rajar. Y por eso lo va a poner como papa. Pero fíjense lo que va a pasar. ¿Con eso tienen o quieren más? ¿Estamos bien o ya se durmieron? ¿Vamos por más? Este evangelio está hermosísimo. Y cuenta muchos detalles muy pequeñitos. Número 1, fíjense lo que dice Jesús. ¿A qué los invitó a los apóstoles? ¿A qué los invita? Cuando no habían pescado nada, ¿qué les dice? Avienten las redes para el otro lado. Y van a pescar. Y dice que agarraron 150 y ¿qué? 56 pescados. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene una simbología. Si ustedes suman el 1 más el 2 más el 3 más el 4 más el 5 más el 6 más el 7 más el 8 hasta el 17, suman 153, que representa perfección.
Ese número es un número simbólico, no sabemos si eran 153 peces o 200 o 3, no sabemos cuántos eran. Pero lo que sí sabemos es que eran grandes. ¿Y a ustedes cómo les gustan los pescados cuando los llevan sus papás a comer pescado? ¿Así, chiquillos? ¿Quieren uno grandote? Así es, y gordo. Entonces eran pescados grandotes. Pero fíjense que Jesús los hizo que pescaran y luego les dijo algo muy bello. Les dijo, ¿vamos a qué? ¿Almorzar o a cenar? Almorzar. ¿Qué quiere decir esto? Que el encuentro con Jesús no se tiene que dar en momentos extraordinarios. El encuentro con Jesús se da en encuentros normales, ordinarios. Jesús te sale en la vida ordinaria, cuando tú trabajas, cuando estás haciendo el aseo de tu casa, cuando vas a comer, acordarte de Dios. ¿En dónde se va a reunir Jesús con ellos? Almorzar. Jesús toma la iniciativa y les dice, vamos a almorzar. Y luego parece que hasta Jesús les cocinó, porque parece que Jesús dice que tomó el pan, lo partió y también el pescado. Eso va a hacer Jesús con ellos. Eso va a ser Jesús con ellos en los 3 y 4 y 5 y 10 encuentros que va a tener en la Pascua. Siempre va a partir el pan y a compartir el pescado. En la última cena no sabemos si hubo pescado, a lo mejor sí, pero no sale. Seguramente que sí, porque ¿a poco ustedes nomás cenan pan y vino? Cuando cenan, ¿qué cenan, mis chulas y mis chulos que están aquí? A ver, ¿qué cenan sus papás cuando cenan bien? ¿Qué cenan? Todo lo que se pueda. Por lo tanto, yo estoy seguro que en la última cena no solamente hubo pan y vino, nomás que la Biblia no nos dice qué más hubo, pero también hubo pescado. El pescado era muy común en la vida de los cristianos de ese tiempo y en la vida de los judíos. Muy importante que sepan ustedes este detalle. Jesús no les dice, a ver, vénganse todos, vamos a ponernos aquí todos de rodillas y vamos a estar juntos una hora. No, aunque también eso es muy importante. Jesús le sale en un momento tan ordinario como es el almuerzo. Una cosa que ustedes disfrutan mucho es almorzar con un buen amigo, comer con su pareja, salir a comer con alguien. La primera impresión cuando uno quiere a alguien, ¿qué hace? Te invito a comer. Exactamente. Hasta ustedes cuando las conquistaron, ¿a qué las invitó el novio? ¿Se acuerdan, señoras? Sus abuelas, pregúntenles, su abuelito, ¿a qué las invitó? ¿A qué creen ustedes que las invitó? ¿A bailar? ¿Al antro? ¿A sus abuelas a dónde las llevaron cuando sus abuelos las conquistaron? ¿Al antro? ¿Al bar? ¿A la cantina? A comer. Pregúntenle si no, ¿sí o no, señoras que están aquí? Las más grandes no, a ustedes ni las podían tocar, siquiera el novio, ¿no? Era otros tiempos muy bellos, donde fueron conquistadas con amor. Pero cuando uno quiere mucho a alguien, casi siempre la primera iniciativa es, te invito a comer. Jesús quiere mucho a sus apóstoles y les dice, vamos a almorzar. Y en el almuerzo se les revela, pero dice que tenían miedo, no le decían nada, estaban quietos, porque sabían que era el Señor, pero les daba media vergüencita. Así dice el Evangelio del día de hoy. No se les olvide. A ver, señores, el otro día yo me encontré con unas hermanas separadas y dicen, pues nosotros somos cristianas porque todas las iglesias son iguales. No, espérame, mi chula, espérame. El Evangelio habla de que Jesús deja una cabeza visible, que es Pedro, en el capítulo 16 de San Mateo. Tú eres Pedro, ya no te llamas Simón, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, sobre ti edificaré mi iglesia. Primera cita. Segunda cita, capítulo 20 de San Juan. Pedro, ¿me amas más que estos? 3 veces. Apacienta mis ovejas, Pedro. Apaciéntalas tú. No le dice a Juan, fíjense, ahí estaba Juan, estaba Tomás, estaba Natanael y otros 2 más, los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan. A ninguno de ellos le dice, aunque entre todos lo van a apacentar. Pero Jesús quiere dejar claro que hay un jefe. Y en una casa donde no hay jefe, ¿qué pasa, señoras? Donde mandan todos. Donde todos quieren mandar, ¿qué pasa? Es un desastre. Y donde quieren mandar estos, estamos peor.
En una casa donde los chiquillos mandan, pobres de ustedes, o sea, en una casa donde manda un chiquillo, porque hay muchas casas donde mandan estos, Por eso, si el niño no quiere venir a misa, los papás no vienen, va par de... Sí, sí es cierto. A estos no se les pregunta si quieren venir a misa, se vienen y se callan. En una casa donde manda un niño, la casa está de cabeza. ¿Quieres ir a comer? ¿O a dónde vamos a comer, mijo? ¿Quieres ir a misa? A un niño que le preguntan si quiere venir a misa, ¿viene? ¿Qué les va a decir? No, por favor, no me lleves, me va a dar sueño. Y los dos, el par de buenas gentes, no vienen. No vienen porque el niño se aburre. Qué triste. En una casa donde un niño manda. Por eso Jesús no deja, aunque los niños son ternura y son maravillosos y son una cosa hermosa, no están hechos para mandar. Ellos tienen que enseñarse a obedecer a su padre y a su madre. La edad su edad de ellos es obedecer a su padre y a su madre. Y la de ustedes, señores que están aquí, que son padres y madres, es la de ser autoridad. Deben de saber mandar y deben de saber educar a sus hijos. No fuerte, pero sí con claridad. Porque un niño que no tiene una figura que lo manden, cuando estos tengan 20 años van a ser una bola de borrachos y marihuanos y flojos, porque no tienen autoridad en ellos. No hay autoridad, no hay quien los detenga, no hay quien los prive. Les dieron toda la libertad y ahora no es libertad, están desatados. Por eso Cristo, fíjense qué bonita imagen, Cristo no deja ni a Juan ni a Santiago, no sé por qué no los dejó ni a Natanael. ¿Por qué sería Pedro? Quizá Pedro estaba más viejo, quizá Pedro tenía más mandato, quizá Pedro era más líder. No sabemos por qué deja a Pedro, pero no deja ni siquiera al discípulo amado, que era un jovencito, Juanito. Cristo elige a un líder, a uno, nomás a uno. Así que cuando ustedes se quieran hacer de una secta protestante, sepan que se van a hacer de una secta fundada por un hombre, no por Cristo. Cristo funda una iglesia y deja un líder, que es Pedro. El actual Papa es el 266, sucesor de Pedro. ¿Con eso tienen o le seguimos? Bueno, entonces estos no mandan, señores, no, ustedes mandan, ustedes son los que mandan, señores. Ellos quiéranlos y abrácenlos y todo, pero ustedes mandan. Imagínense en la iglesia, ¿por qué creen que todos los papas están medios viejones también? Porque tienen experiencia, porque son hombres ya curtidos y correteados, ya saben lo que es la vida. Por eso la iglesia siempre tiene un papa viejo, porque ya es un hombre sabio. Y ustedes los más viejos son sabios, porque la vida les ha dado unas buenas tranquisas. Pongan a uno de estos cabeza de una casa, ¿qué pasa? Se pone de cabeza, porque ellos son buenos, pero no han vivido todavía la tranquisa de la vida. Cristo deja a Pedro. ¿Me amas más que estos, Pedro? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Aunque no me quieran. Pero así es. La iglesia tiene un papa, sucesor de Pedro. Y el día que ustedes se hagan de una secta, serán fundados por un hombre, no por Dios. Cristo fundó una iglesia y dejó un hombre como cabeza de ella, Pedro. Que Dios nos bendiga a todos. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,